viniendo, ¿eh? Va viniendo. Porque hay muchos que vienen del curso este de documental, lo que Sí, viene esto traigo, es. mi hijo Antonio, por ejemplo, está entre ellos. Y más. Ya estáis preparados. Buenos días. Hoy tenemos el honor de tener que entre nosotros se encuentre el magistrado de lo contencioso administrativo número 4 del contencioso administrativo de Oviedo, David Ordóñez Solís. Su currículum es un currículum absolutamente impresionante porque David principalmente empezó en los temas de derecho europeo ya en los años 80. Es profesor universitario, profesor jurídico del Principado de Asturias en Derecho Europeo, publicó montones de libros sobre Derecho Europeo y al cabo del tiempo, gracias a ese nivel jurídico que adquirió, como jurista de reconocido prestigio, accedió a la magistratura por el cuarto turno. Y hoy nos viene a hablar de un tema que está muy en boga, muy al día, como es el tema de las descargas ilegales de Internet, porque la semana pasada todavía hubo un gran problema internacional con Mega Upload, se llama. Parece que sí, sí. Y el título de la conferencia es La lucha contra las descargas ilegales en Internet, las soluciones judiciales europeas y españolas. Aparte de esta conferencia que nos va a dar, resulta que hace muy poco acabó de publicar en la revista de la Unión Europea de Aranzadi un artículo que se titula Las descargas ilegales en Internet, el contexto jurídico europeo de la ley SIF. Es decir, estamos ante un verdadero experto en este tema. Y David, cuando quieras. Muchas gracias, Ramón Mijares. Muchas gracias a ti, a tu equipo. Además, a Pelayo, que tengo el honor de colaborar muy frecuentemente en mi juzgado. A veces me parece que se enfadará por los resultados y otra incluso pensará que puedo ser un... Los jueces es lo que tienen. Sí. No siempre nos dan la razón, ¿no? La verdad es que, de todas maneras, agradecemos mucho cuando los abogados son realmente serios y responsables y hacen su trabajo bien. Luego nosotros también tenemos que hacerlo, ¿no? Claro. Pero es un dato importante. Y yo mismo y mi juzgado apreciamos de una manera muy importante la colaboración leal, la buena fe y la profesionalidad de los abogados, que es esencial para que nosotros podamos intentar ser buenos jueces. En segundo lugar, quisiera agradecer la invitación y aprovecho a colegas, Miguel Fernández y a otras personas que estén aquí y que es un placer que me hayan aguantado ya incluso durante la carrera y que incluso se atrevan a venir ahora a seguir aguantando. Espero que no descubran mis muchos defectos. Bueno, y alguna virtud también habrá. Me parece que es un honor participar en un seminario cuyo objetivo es honrar la memoria de Gerardo Turiel, que no lo tuve de profesor, no sé si Emilia coincidió, porque... Yo sí lo tuve de pues sí, Me va a permitir, no es que sea el objetivo, porque el seminario viene existiendo desde el año 94. ¿Qué ocurre? Que como Gerardo participó constantemente, de forma muy importante y principal, en prácticamente todas las jornadas que desarrollamos, cuando falleció el 15 de enero de 2008, decidimos darle el nombre de Gerardo Turiel. Pues me parece muy bien, yo apenas lo conocía, pero sí sé que era un gran profesor y un gran jurista. Por eso me sirve para plantearme un poco la relación entre el derecho romano y el derecho europeo. Yo tuve en Bruselas un profesor que era funcionario de la Comisión Europea y que me acuerdo que nos comentaba cómo era italiano y cómo tuvo de profesor a un tal Vincenzo Aranjo Ruiz, un gran romanista, y que cuando era estudiante no le daba ninguna importancia a los estudios de derecho romano y le parecía algo realmente muy pesado y sin ninguna trascendencia. De hecho, cuando eligió especializarse en derecho europeo, lo hizo y dijo, bueno, pues ya jamás de la vida tendré que leer el derecho romano. Y, sin embargo, se dio cuenta de que con el paso del tiempo cada vez necesitaba más volver a las fuentes. Y por eso, quizás mi conferencia o mi charla se hubiese se podía haber titulado en honor a Gerardo Turiel, ¿qué hubiese dicho Justiniano de los ciberpiratas? Que es un poco lógico. Ramón me había invitado hace unos meses y habíamos acordado que se titulase la
charla, la lucha contra las descargas ilegales. Querido Ramón, ya no es lucha, es bueno, zafarrancho de contra. Además, no puede ser mejor con todo lo que lleva pasando en estos últimos días. Lo has preparado muy bien para tener muy buena base. Entonces, salvo la equivocación en el título de lucha, que habría que cambiar por lo de zafarrancho, pues todo está en nuestra mente, lo de los proyectos de ley de los Estados Unidos, la SOPA, la PIPA y todas estas medidas legislativas para tratar de poner o de resolver un problema que en realidad es un reto de nuestro tiempo. La semana pasada hubo un apagón digital en Estados Unidos y las grandes, servidores como Wikipedia, pues decidieron, oponerse a estos proyectos de ley, y parece ser que con cierto éxito, porque los dos congresistas que habían propuesto, uno en la Cámara de Representantes y otra en el Senado, parece ser que dicen que van a parar la tramitación o que van a oír las reivindicaciones. Pero es que también al día siguiente, el día 19 de enero de 2012, en Nueva Zelanda, se produce la detención de la directiva del Mega Upload y el cierre por el FBI, es decir, uno puede entrar y aparece el FBI diciendo que ha cerrado como consecuencia del escrito de acusación presentado ante un juzgado de distrito de Virginia, y el gran jurado había determinado, aceptado el conocimiento de este asunto penal. Pero es que también en este último menos de un mes, la ley SINDE parece que se ha completado con la publicación a finales del año pasado del nuevo reglamento de la ley SINDE, que entrará en vigor en poco más de mes y medio, es decir, en el 1 de marzo de 2012. De manera que parece que todo nos llama para examinar este problema desde un punto de vista jurídico. El objetivo mío es muy simple y es abordar varias cuestiones. La primera es abordar por qué o qué tipo de soluciones judiciales hay para estos problemas, respondiendo y utilizando la terminología latina cui prodest. ¿A quién aprovecha todo esto de las descargas o de la, limitación, de la retirada de contenidos, etcétera? Porque aquí está en juego no solo las vías jurídicas disponibles, a las cuales me voy a referir, la penal, la civil, la contencioso administrativo, sino derechos fundamentales de unos y de otros. Es decir, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión, pero también el derecho a la libertad de propiedad intelectual, o derecho de propiedad, para ponerlo en el plano de derechos fundamentales. Hay una segunda cuestión que quería abordar, que es la perspectiva europea. ¿Qué está diciendo, qué está haciendo la jurisprudencia europea? Ha habido varios casos, pero muy, muy recientes, que van desde una sentencia Promusicae, una sentencia L'Oréal, una sentencia Scarlett Extended, a las que me voy a referir y contar un poco cuáles son las soluciones que se da desde el derecho de la Unión Europea y que nos puede hacer ver cuáles las soluciones que se adoptan en otros países como el Reino Unido, como Bélgica, como Suecia, etc. Y por último voy a hacer una referencia a la ley SINDE y a este reglamento, a ver si es tan promisorio como parece. Por tanto, es el objetivo, y espero con eso responder, al encargo que me hace Ramón. Una pregunta previa, ¿estás a favor o en contra? No puedo decirlo. No puedo decirlo. De todas maneras, al final dejaré caer la idea. Se entreleerá. Exactamente. A ver. Sí. Yo creo que para más o menos. Es que leí el artículo así por encima, ahora que lo mandaste, y bueno, todavía no llega la que compra. Ya. Algún amigo me reprocha, sobre todo, que cuando escribo nunca me mojo. Y yo creo que no es verdad. Lo único que doy generalmente más argumentos a favor o en contra, y ahí yo creo que es por donde... Es decir, los tiros sí los tengo claros, que hay una cierta simpatía natural hacia los infractores de la ley que un juez nunca debería confesar. Bien, la primera parte es los intereses en juego, las jurisdicciones y los derechos fundamentales. Cui prodest. Y el cui prodest debe responderse en función, de las vías jurisdiccionales y en función de los derechos que quedan afectados. Hay un elemento importante en todo este debate, es que no hay datos fiables. Cada uno aporta los datos que le interesan.
De manera que las productoras de cine, de televisión, etcétera, aportan sus datos escandalosamente preocupantes, pero los internautas, etcétera, están aportando otras ideas distintas. Es decir, cada uno aporta lo que le interesa, y ni siquiera en organizaciones internacionales que he tenido, digamos, me he preocupado por mirar, no son claros esos datos, y en ningún caso yo creo que son suficientemente fiables para, desde un punto de vista técnico, estamos aquí y tenemos este problema y esta será la solución. El problema del pirateo es siempre el mismo, porque están implicados varios. Sin embargo, la perspectiva es distinta según los que intervengan, los protagonistas, etc. En el caso de que haya delito, no hay duda, hay una jurisdicción penal que determinará los delitos, las faltas, las penas, y en su caso concederá la indemnización que proceda. Dato muy importante. Es decir, no solo la imposición de las penas, sino la indemnización que proceda. El caso Mega Upload sería un ejemplo típico de ello. Si leéis... De extraterritorialidad de la ley penal. Exactamente. Pues es otro tema. Sí, y otro es una de las cosas... a Nueva Zelanda sí, a detener a los sí, posibles responsables. Pero vamos, yo voy más allá, damos por hecho, por ejemplo, que lo condenan, etcétera, pero ya están todos pensando el embargo que hicieron de todos los coches, de todas las fincas, etcétera. Es una cosa muy interesante. Me hacía gracia porque la semana pasada la gente se fijaba, bueno, hemos visto la casa, una casa tremenda y tal. Pero sí, pero a continuación aparecía todos los coches que tenía de toda la gama, y la gente se quedaba, pero si tiene varios Maserati, varios Mercedes, varios tal. Y entonces hay un elemento ahí que es importante desde el punto de vista humano para resolver eso. Entonces la simpatía decrece y a algunos parece que se les nota un poco, y digo, bueno, pero esto ¿cómo tiene tanto? ¿Cómo hizo tanto dinero? Bueno, a nuestra costa y tal, etcétera. Imaginaos pues un magnate del cine viendo esa casa que sea un poquito mayor que la suya, o que tenga 3 o 4 coches más, tenga 15 y este otro tenía 28. Pues claro, es que además en la foto que salía, por lo menos en la que yo vi, veías perfectamente los coches alineados, todos claro. Perfectamente. Veías sí, pero probablemente en tu caso no, digamos, la codicia no te haya llegado, pero si fueses digamos, directivo de Metro Goldwyn Mayer, pues decía, pero esta casa no lo merece, además con las pintas que tiene. ¿Veis eso? Y encima se llama King, como el de Corea. King, exactamente. Y entonces, pues el querido líder, pues no, el querido líder, ¿para quién? Bien, entonces es un elemento importante de la naturaleza humana, ¿no? Que todos tenemos y tal. Yo tengo que llevar dentro de poco a revisión el coche y no sé, y no tengo no me dejan ni cambiarlo siquiera con el presupuesto. Pero bueno, no ambiciono tener tantos coches. La segunda vía es la vía civil. En caso de controversia sobre la propiedad intelectual, pues oiga, discútanlo ustedes y pues vaya a la jurisdicción civil. Y muchos de los casos que voy a comentar a continuación, en ProMusicae, Scarlett Stanley, se trata de eso, es decir, generalmente los que se vean afectados por la violación de los derechos de autor reclaman contra, generalmente, por ejemplo, Telefónica o la equivalente en cada país, diciendo, oiga, que quiero que identificar a esas personas, quiero, digamos, llevarlo ante los juzgados, o los llevo, quiero una orden, por ejemplo, de suspensión, una orden cautelar para que suspenda, digamos, o para que se establezca un filtro, etcétera, y que, digamos, conseguir, por ejemplo, todos los daños y perjuicios, etcétera. La jurisdicción civil, la de siempre, la que conocía muy bien Justiniano y la que conocía muy bien Gerardo Turín. Y la tercera es una vía, que conozco un poco más, que es, allí va un poco de todo, que es la jurisdicción contenciosa administrativa, que es en caso de que intervenga la administración, por ejemplo, imponiendo sanciones, pues interviene el juez contencioso generalmente para controlar la legalidad e ilegalidad de la sanción. Eso es, digamos, lo tradicional. Veremos a ver en qué vía se encaja todo esto. Los protagonistas que comparecen ante los jueces, hemos visto las vías, son varios. Los ciberpiratas, pues tenemos el King personas físicas o jurídicas con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Los niños de Emilia o de Pelayo o de los tuyos, etc. Yo no tengo niños, afortunadamente. Bueno, este pequeño ya tiene, digamos, raciocinio y autonomía. Pero seguro que hace algunas y a lo mejor vienen a la sociedad montada por el padre. Entonces, hay de todo. Y yo, por ejemplo, cuando alguna vez expongo estas cosas ante compañeros, ante jueces, etcétera, digo, a ver los niños, los hijos, qué están haciendo y tal. Entonces, hay de todo tipo.
segundo tipo de protagonista que va a comparecer o llegar al juez, etc. Los autores, los titulares de los derechos de propiedad intelectual, grandes productores, una sociedad muy prestigiosa en este país como la SGAE, por ejemplo, etcétera, de todo tipo. O, por ejemplo, una persona como yo que escribe, y llego al final de mes y digo, cariño, ¿qué? ¿Llega algo? Y digo, no, es la cuenta a cero. O sea, que me da lo mismo que mi pirateen, que lo... etc. Entonces, hay distintos tipos de... Y luego están los intermediarios a los que me refería antes, que generalmente son los proveedores de acceso a Internet, como Telefónica en España, o Telecable, o el equivalente. Son, en términos general, prestadores de servicios de la sociedad de la información, y más en concreto, más en particular, suelen ser los intermediarios, es decir, los proveedores de acceso a Internet. Y luego la administración que tiene funciones importantes, por ejemplo, ante la gravedad de los problemas, cultural, económico, decide intervenir, o por ejemplo algún embajador de algún país desconocido llama al ministerio y le dice, quiero que aprobéis el reglamento de la ley SINDE inmediatamente, y si no, aviso a mi jefe, un tal Obama. Y se hace, por lo visto, y aparece en los periódicos. Y en el primer Consejo de Ministros no se aprueba, pero en el siguiente se aprueba inmediatamente. Bueno, es una posibilidad, la administración no vamos a descubrir cómo actúa, etcétera, pero al final decide, hace cosas. Por ejemplo, dice, pues vamos a intervenir imponiendo sanciones administrativas. Entonces tendríamos lleno de tal, porque le imponen la sanción a unos y a otros, diciendo, pues aplicando el régimen general de administrativo. Es un equivalente al penal, pero con alguna restricción. Por ejemplo, ya no se puede pedir indemnización para el particular que se ve afectado. Sí la indemnización que demuestre la administración que se produce en el ámbito público. Por eso cambia la perspectiva. O también la administración puede hacer, lo hace muy a menudo, una intervención de fomento, o para educar a los niños, a los menos niños que siguen pirateando, etcétera, y para decir, cuidado, que no está bien que lo haga, etcétera. A abrir en el currículum un nuevo itinerario, o como se llame eso, diciendo itinerario con el fin de educar a los españoles para que dejen de hacer clic donde no debe ser, para que no reen en Internet. Una misión importante de la sociedad, de los padres, etcétera, pero también de la administración. Hay otro elemento que es la tecnología. El problema es que los cambios son tan vertiginosos que se modifica de un día para otro las posibilidades de actuar de los protagonistas, que aparte de tener derechos son bastante listos, por lo menos en lo suyo. Tienen una inteligencia y una destreza que hace muy difícil pillarlos. Y luego también hay un elemento importante, que es la cultura social dominante en algunas sociedades, no me refiero desde luego a España, pero podría ser a otras sociedades donde no está mal visto piratear. Está mal visto que una señora robe, o un señor, en el Corte Inglés, pero no está mal visto piratear, porque es una manera que el niño tiene de echar energías, de entretenerse, etcétera. Y además porque los autores que escriben, etcétera, van a tener tantos derechos de autor, bueno, pues que lo hagan de otra manera, etcétera. Un problema importante. Por tanto, y yo como último elemento introductorio, los derechos en juego son bastante claros, de unos y de otros. Ahí está el derecho de propiedad intelectual. Bueno, los dirigentes de SGAE se dedican a hacer eso, a decir, oiga, esto es muy importante. El embajador estadounidense en España dice, oiga, es que es el futuro de la investigación, etc. Hay otros que dicen que los piratas tienen, por ejemplo, derechos fundamentales, que tienen derecho a la protección de datos, aunque sean piratas, pues no, es decir, nosotros somos juristas y sabemos bien que sea lo que sea, pueden invocar y deben invocar sus derechos. Y el derecho a la libertad de expresión, que nos interesa a todos. Por ejemplo, en China o Corea del Norte, etcétera, sería muy fácil insistir en la importancia del derecho de propiedad intelectual para cortar emisiones, etcétera, pero lo que está haciendo es vulnerando, sin lugar a duda, la libertad de expresión en su dimensión de derecho a la información, a dar y a recibir esa información. Y luego hay derechos y obligaciones en general del prestador de servicios de Internet, de la sociedad de información, que bueno, son mucho menos relevantes, pero que también, es decir, por ejemplo, si lo obligan, como veremos en una sentencia, dice, debe usted hacer un filtrado absoluto de todos y cada una de las cosas que entren aquí para proteger a los socios de SGAE. Oiga, mire, eso me cuesta muchísimo dinero. Debe usted conservar los datos
de todas las operaciones que se hagan, etcétera, porque a lo mejor se lo pido yo. Oye, ¿y a mí quién me paga eso? De manera que son una serie de elementos que conviene, yo creo que, digamos, delimitar y entender bien. Y a partir de ahí vamos a aplicar lo que aplicaba siempre Justiniano y lo que aplicaban los juristas romanos. La segunda cuestión es, ¿cuál es el contexto europeo? El contexto europeo, muy brevemente, en el Consejo de Europa, formado por 47 Estados miembros, se han hecho, digamos, estudios, planes, se han aprobado resoluciones, etcétera, diciendo que hay que luchar contra el pirateo, etcétera. Pero no son vinculantes, no nos ayudan mucho, solo para comprender el problema. Sin embargo, en la Unión Europea sí se ha legislado y se han adoptado medidas legislativas en materia de protección de datos, en materia de comercio electrónico, en materia de derechos de propiedad intelectual. Hay varias directivas, por ejemplo, en materia de protección de datos, una directiva que precisamente esta semana ya se propone su modificación y su adaptación. Vamos a ver qué es lo que dice, no he tenido tiempo de leerla, pero la comisaria Reding se ha encargado de presentarla y, bueno, puede ofrecer algunas soluciones. Hasta ahora lo que habla, pues eso, la esencialidad de los datos de las personas fundamentalmente físicas, aunque hay algún elemento de las personas jurídicas. Luego hay una directiva, esta es una directiva del 95, hay otra directiva del 2002 sobre privacidad y comercio y comunicaciones electrónicas, y otra directiva de 2006 sobre conservación de datos para la persecución de delitos graves. Lo que decía antes, es decir, cuando los que tenían teléfonos de tarjeta, obligó el gobierno, precisamente para aplicar esa directiva, a dar nuestros datos, etcétera, identificarse a los efectos. Efectivamente, esa es la razón directa. Exactamente. Y el elemento fundamental, y lo dice la directiva, como lo diría cualquier ley, dice, para la persecución de delitos graves, debemos tenerlo en cuenta. Estas directivas, entre otras cosas, sobre protección de datos, dice, los proveedores instaurarán procedimientos internos, proveedores me refiero a Telefónica, ¿no?, para que no nos perdamos, instaurarán procedimientos internos para responder a las solicitudes de acceso a los datos personales de usuarios con arreglo a las disposiciones nacionales, pero no dice qué procedimientos deben adoptarse. Insisto, la directiva de conservación de datos solo para delitos graves. Y además esta directiva ya empieza a plantear problemas, y las planteó en el derecho alemán, el Tribunal Constitucional alemán, diciendo que había aspectos de la legislación alemana aplicando la directiva que eran contrarios a los derechos fundamentales. En conclusión, no hay bases claras ni directas en el derecho de la Unión Europea para luchar contra las descargas ilegales. El derecho europeo actúa como marco o como límite de los derechos nacionales, pero no hay ahora mismo no hay ninguna solución europea, sino que dice, bueno, háganlo ustedes en las legislaciones nacionales. Una pregunta, igual me estoy anticipando demasiado. Descargas ilegales. Estamos presuponiéndolas, ¿no? Exacto. ¿Qué son descargas ilegales? Eso es otra cuestión. Buena pregunta. Buena pregunta. Claro. Bien, nos estamos... ¿Por qué se adjetiva como ilegal? Bueno, ¿qué es lo que le da ese adjetivo? ¿De Efectivamente. dónde viene eso? Es una suposición que está atentando a claro, pero efectivamente, derechos de autor. Claro, pero eso ilegales lo dicen precisamente los protagonistas que tratan de defender sus derechos de propiedad intelectual. Ilegales que va contra una ley. ¿Qué ley? Bueno, el derecho de la propiedad intelectual. Bueno, vale, sí, pero cuidado. No, desde luego. ¿Qué? Es decir, yo estoy en una biblioteca pública y cojo un libro y lo leo. Sí. Y estoy en internet y cojo un libro y lo leo. Pero ese libro ¿Eso es ilegal? Ese libro no lo descarga completamente. Pero el libro ese se compró en su día y generó unos beneficios y unos derechos. Sin embargo, en Internet no generó ningún derecho. Si yo que soy un particular tengo acceso privado en mi ordenador, en mi casa, a eso, ¿por qué no voy a entrar? Obviamente eso es algo que habrá que dilucidar cuando yo estoy hablando, digamos, del marco general, de las vías, pero claro, sí. Bueno, pero No, pero yo entiendo que cuando se habla de eso, no se habla del usuario particular que lo descarga en su casa como quiero sacar de la biblioteca, sino esas personas como King o todos estos que lo que tienen son unas movidas informáticas tremendas a donde tú acudes para bajarlos, o sea, son ellos, digamos, los ladrones. Bueno, no, porque tú sabes que estás acudiendo a un sitio que está, digamos... Yo creo que es lo mismo, tanto robo es
el que hace alunizaje en el Corte Inglés como el que roba la carterilla o el libro. Bien, de todas maneras, sí, claro, la esencia está ahí, es decir, el problema es eso, pero quizás no me estropees la conferencia porque si no la vamos a cerrar, ¿no? En el sentido de que, claro, al final llegamos a eso, decir, oiga, ¿cómo demuestra usted que eso es ilegal? Claro, es la esencia de todo, pero digamos, a efectos dialécticos, vamos a suponer que hay una cierta ilegalidad en la utilización, porque si no, no tendría ninguna razón, pero hipotéticamente quizás sea dar... Fíjate si tiene razón de ser esta conferencia, que la semana pasada se produjo desde Virginia a Nueva Zelanda un ataque del FBI. Bueno, pues hay que demostrarlo ahora que es un delito. Fíjate si tiene importancia. Ya lo sabíamos. Bien, en cualquier caso, el derecho europeo no da una respuesta, y hay la segunda parte de esto, de la perspectiva europea, es que la jurisprudencia europea ha ido pronunciándose el Tribunal de Justicia por vía prejudicial sobre asuntos concretos ya. Y entonces son asuntos concretos que la cuestión, efectivamente, Ramón, no es la sustantiva, sino la procedimental. Por ejemplo, la primera es una sentencia de 29 de enero de 2008, Promusicae contra Telefónica. Promusicae llega a Asociación para lo de los discos, de los músicos y eso, lleva ante el Juzgado Mercantil de Madrid número 5 una demanda de medidas provisionales, cautelares, para que Telefónica revele la identidad y la dirección de determinadas personas de las que se conocía su dirección electrónica, su IP, y la fecha y hora de conexión para el uso de intercambio de archivos caza y que accedían a fonogramas de esta asociación, de los asociados. Y entonces llega y lo que hace el juez dice, bueno, pues sí, es una medida para preparar luego la demanda. Diligencias preliminares, efectivamente. Y entonces el juez dice, bueno, pues sí, vamos a prepararlo, accede y adopta el auto. Pero el Telefónica llega y recurre en reposición. Recurso de Telefónica, digo, oiga, mire, que no, que yo tengo, hay unos derechos, efectivamente, los derechos que habíamos comentado. Y el juez mercantil español dice, oye, aquí ya hay varias directivas, todas las directivas que acabamos de comentar, y dice, bueno, vamos a preguntarle al Tribunal de Justicia qué opina. Y el Tribunal de Justicia dice un poco lo que acabo de comentar y ahora, dice, el derecho comunitario europeo no impone el deber de comunicar datos personales para garantizar la protección efectiva de los derechos de autor en el marco de un procedimiento civil. No se prevé. Con lo cual, que se haga lo que dice en cada derecho. Por ejemplo, el derecho español. El juez mira el derecho español y tal, no encuentra nada. Y tal. Dice el Tribunal de Justicia, dice, no obstante, las autoridades nacionales, los jueces entre otros, garantizarán un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales en juego, aplicando el principio de proporcionalidad. Dice, ¿en derecho español hay alguna norma que prevea que haya que entregar los datos? No. ¿Cuáles son los derechos fundamentales en juego? Derecho de propiedad intelectual, derecho a la privacidad, por tanto hago un balance, una ponderación, y llego a la conclusión de que Telefónica tiene razón. No le doy a usted la medida. Sí. De la misma. Claro. Efectivamente, claro, es un problema de la habilidad del abogado de convencer al juez de que. Porque aquí se ve que sirven los recursos de reposición, el juez al principio lo concede sin ningún problema y luego lo piensa y lo deniega y estima el recurso y por tanto no lo concede. Con lo cual es muy, muy interesante desde el punto de vista dialéctico de profesional como abogados, ¿no? Por tanto, de esta sentencia del Tribunal de Justicia se deduce que los Estados miembros pueden adoptar medidas que limiten que eliminen la obligación de confidencialidad que tiene toda la empresa, que tiene los datos de Emilia con su teléfono, su dirección, etcétera, y quién sabe que en el domicilio de Emilia estaba mirando eso o haciéndole, digamos, alguna cosa a su marido en contra de su marido, etc. ¿Por qué vamos a intervenir en eso? ¿En qué medida? ¿Hay un bien suficiente para intervenir en la vida privada de esta señora, que por lo demás, una señora honesta, etcétera, paga sus impuestos, etcétera? Entonces, es un problema de ponderar los derechos en juego. Claro, ahora, si tenemos que es compinche de los de Megaupload, Dios no lo quiera, Emilia,
pero etcétera y tal, pues mira, no hay derechos privados ni nada, vamos a por ahí, podría cambiar o no. Esta misma sentencia se ha reproducido posteriormente. Hay un auto que responde de 19 de febrero de 2009, el LSG, que en un supuesto prácticamente idéntico, la sociedad LSG de derechos de autor contra Tele2 en Austria. Tele2 sería equivalente a Telefónica en Austria y le pide lo mismo. Y el Tribunal de Justicia dice, no, mire, aquí haga usted lo que estime conveniente, ponderando los intereses, los derechos fundamentales en juego. Y hay varias sentencias de este año, del año pasado, de 12 de julio, la sentencia L'Oréal. Fijaos, ya es significativo. L'Oréal, empresa para los chicos que no sabéis, bueno, me imagino, cosmética, lo más interesante que hay en el mercado de cosmética, contra eBay, contra el portal, digamos, de subastas. L'Oréal persigue el fraude en el uso de la marca L'Oréal en el comercio electrónico. Es decir, L'Oréal demanda a eBay y a varias personas que a través de internet habían vendido 17 productos, 17 cosas de cremas falsificados o con un envoltorio que no es el apropiado para una marca de tanto prestigio como L'Oréal. Lleva y elige, esto es importante, elige los tribunales británicos, a la High Court de Londres, y plantea el problema, y la High Court de Londres plantea cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de muchas cosas, y solamente hay un aspecto que nos interesa aquí. Y así dice el Tribunal de Justicia, si el operador del mercado electrónico no suspende la cuenta de quien vulneró los derechos de propiedad intelectual para evitar que el mismo comerciante vuelva a cometer infracciones, podrá ser obligado por el juez a que lo haga. Porque dice, y aquí hay un elemento importante, en los datos personales, no es lo mismo los datos personales de Emilia, que están muy protegidos, súper protegidos, a los de L'Oréal, que como comerciante tienen unas restricciones, pero menores. Un elemento importante para ver cómo las personas físicas tenemos un nivel de protección mucho más amplio que un comerciante en las transacciones que... Sin embargo, termina diciendo, al contestar las distintas preguntas de L'Oréal, dice, los requerimientos judiciales deben garantizar un justo equilibrio entre los derechos e intereses en juego. Es decir, siempre en la misma cantinela, diciendo, ojo, de acuerdo, pero usted tiene que hacer una ponderación. Hay una sentencia de 24 de noviembre de 2011, Scarlett Extended, del Tribunal de Justicia, en el cual el problema es una lucha entre Saban, la SGAE, parece que un poco más prestigiosa que la SGAE, pero en Bélgica, Saban, contra Scarlett Extended, que es como Telecable o Telefónica, y contra otra que se llama Netlog, que son proveedores de acceso a Internet. El Tribunal de Instancia de Bruselas ordena el cese de los atentados a los derechos de autor y aplica un procedimiento informático que impide el intercambio de ficheros. Es decir, el juez le obliga a Scarlett Extended, a Telefónica, que establezca un filtrado de todas las cosas que entran y salen, etcétera, porque a través de ese, digamos, de ese servidor se están descargando muchísimos archivos, etcétera, que afectan los derechos de propiedad intelectual de la SGAE belga. El tribunal lo apela, de apelaciones de Bruselas, no sabe qué hacer, ve que es aplicable derecho europeo y plantea una cuestión prejudicial sobre la legalidad del sistema de filtro y de bloqueo aplicado judicialmente. Y aquí el Tribunal de Justicia se plantea el problema de la interpretación de todas las directivas que había comentado. Directiva sobre servicios de la sociedad de la información, directiva sobre derechos de propiedad intelectual, directiva sobre privacidad y directiva sobre privacidad y comercio electrónico. Y entonces el problema aquí es relativamente más fácil, porque es un sistema de filtrado que impone el juez de primera instancia de todas las comunicaciones electrónicas realizadas por este operador, este proveedor de servicios, que se aplica a todos los clientes, que sea con carácter preventivo, que corra con los gastos y que sea ilimitado en el tiempo. Parece que esto dicho, todo exclusivo, para siempre, etc., a un jurista, incluso a Justiniano, le hubiese sonado un poco fuerte. Pero bueno, el Tribunal de Justicia lo examina y llega a estas conclusiones básicas. Primero, la directiva sobre
derechos de propiedad intelectual, dice que caben medidas cautelares de protección de la propiedad intelectual. No podemos negar eso, ni lo niega, está previsto que se adopten esas medidas. No da pistas de cómo deben de ser, ni nada. Segundo, sin embargo, no cabe una supervisión general exigible de los prestadores de la sociedad de la información. No pueden cumplir ellos, o obligarles a cumplir la misión de ser policías de la red. Tercero, y el derecho de la propiedad intelectual es un derecho fundamental, recogido en la Carta de Derechos Fundamentales. Pero ojo, también hay otros derechos fundamentales, como decía ya en ProMusicae, libertad de empresa, derecho a la protección de datos personales, derecho a libertad de la información. Por tanto, dice el Tribunal de Justicia, la directiva o estas directivas que he comentado se oponen, es decir, se oponen a un requerimiento judicial frente a un proveedor de acceso a Internet por el cual se ordene establecer un sistema de filtrado que sea de todas las comunicaciones, que se aplique todos los días, que sea a todos los clientes, con carácter preventivo e ilimitado y a su costa. Con lo cual, hay un asunto que todavía no hay sentencia, pero sí hay conclusiones del abogado general, que es también muy parecido. Es en el asunto Bonnier Audio, en que se plantea una cuestión prejudicial formulada por el tribunal sueco en un litigio que enfrentaba a una compañía, Bonnier, que es editora y titular de derechos de 27 audiolibros, que parece ser que se le estaban descargando en un servidor iPhone, el Telefónica equivalente o el que es. Llega el asunto ante el Tribunal de Primera Instancia en Suecia, de Solna, un requerimiento judicial de usuario de Internet para que este iPhone, la Telefónica, comunique quién estaba el 1 de abril de 2009, de las 3:28 hasta las 5:45, descargando y tal, que le dé la información. Y estima, dice el tribunal, recurre en apelación, y en apelación el tribunal sueco, el tribunal de Estocolmo, anula el requerimiento del juez de primera instancia, pero a su vez recurre el Bonnier Audio, esto de los audiolibros, ante el Tribunal Supremo sueco. Y planteó una cuestión prejudicial que básicamente es la siguiente: es si se aplica o no la directiva sobre conservación de datos en el ámbito civil. Algo, digamos, porque ya conocía las sentencias anteriores que acabo de comentar, y hasta ahora solo se ha pronunciado el abogado general en noviembre pasado, que como sabéis es el que emite un dictamen que no es vinculante, forma parte del tribunal, pero que da orientación de por dónde pueden ir los tiros del tribunal. La sentencia yo creo que se adoptará en un mes o 2 o 3, a veces se hace derrogar un poquito, pero yo calculo que para antes de la primavera o para esta primavera tenemos la sentencia sobre ese problema. Problema que yo lo tengo claro y ya lo había comentado. Cuando se trata de la directiva de conservación de datos personales, dice que es solo para la persecución de delitos graves. Entonces, no se puede utilizar para otra cosa. Entonces, si por ejemplo nos entregamos, Emilia, yo y todos, nuestros datos y nos identificamos, etcétera, puede utilizarse, por ejemplo, si cometemos un delito grave. Pero si cometemos una falta o si en vía civil, probablemente esos datos, por ejemplo, en tal caso podría decir, oiga, mire, yo ya no los tengo porque me deshice de ellos, o los tengo aquí, pero solo para si me los pite en un procedimiento penal, y un procedimiento penal en el cual esté en juego, o es decir, se haya acusado por un delito muy grave. Grave. Está muy claro que en el caso Megaoblog le doy todo lo que me pida porque la calificación del delito, de la acusación, queda clara, etc. Bien, y para terminar, la tercera cuestión que quería tratar. ¿Qué pasa en España? En España se ha presentado la ley SINDE como una solución a los problemas o a las vías jurídicas y judiciales existentes para luchar contra las descargas ilegales. Aquí sí, descargas ilegales, porque se supone que contra las legales no se puede luchar, sino que hay que fomentar, etc. En el ámbito penal tenemos, ya aplicado en España, tenemos la Directiva de Conservación de Datos,
datos vinculados a las comunicaciones telefónicas o por internet, y no al contenido de la comunicación, porque eso sería escuchas telefónicas, etcétera. Siempre, por ejemplo, nos pueden pedir, el juez penal, etcétera, siempre cuál es el IP, quién es la dirección, etcétera, pero nunca decir, oiga, ¿y qué contenido había ahí? Eso requeriría, digamos, un procedimiento específico. De hecho, el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal que decayó y que había elaborado el anterior gobierno, los poderes del fiscal y los poderes del juez de garantías está vinculado, y además se repite continuamente todo este tipo de garantías, distinguiendo muy claramente lo que son en comunicaciones electrónicas, de lo que son datos de voz, etcétera, etcétera, que es muy, muy interesante para ver la diferencia. Pero claro, es en el ámbito penal. En el ámbito civil en España, ¿qué ha ocurrido? Vimos el caso de ProMusicae. No hay duda de la potestad del juez civil para adoptar medidas de cesación o para medidas, digamos, provisionales o de aseguramiento de la prueba, etcétera. Pero también no hay duda de que por la vía civil podemos, como siempre se hizo, perseguir o, digamos, entablar acciones de responsabilidad civil contra los piratas, contra los intermediarios, ¿por qué no? Es decir, una vía como otra cualquiera, siempre fue la que existió y la que conocimos. Y en el ámbito administrativo, antes comentaba las posibilidades, establecer un poder sancionador, administrativo sancionador, o actividades de fomento y de policía. ¿Qué se ha hecho? Pues eso, algo que se llama Ley Sinde, con un reglamento de desarrollo, y que la Ley Sinde, ¿qué es? La Ley Sinde es un artículo de una ley absolutamente incomprensible, que es la Ley de Economía Sostenible, 200 hojas del BOE, que yo no sé, el que lo hizo había que hacerlo a un monumento o también internar, efectivamente. Bueno, yo iba a aplicarle al único que se podía aplicar la pena de muerte, sería a ese. Porque es algo increíble, increíble. A mí me pidieron que fuese a dar una conferencia a los aspectos más importantes de la Ley de Economía Sostenible para Madrid. Y dije no, mire, es que tengo ya comprometidas muchas conferencias, ya no puedo. Y dije pues es imposible, porque son 200 hojas del BOE, que bien sabemos todos los juristas, que son letra, está bien condensada, bien pequeñita. Por tanto, la Ley Sinde es la disposición adicional 43ª de la Ley de Economía Sostenible, o sea, son 2 hojas y media, o hoja y media, ya no recuerdo muy bien. Modifica Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. O sea, que dentro de la ley ya hay la complejidad, que también el que hizo esto también había que internarlo, que me parece más propio en una sociedad democrática que lo de... pero en una... Irrevisable. Y yo creo que algún juez, con conciencia, prevaricaría sin duda para conseguir deshacernos de ese individuo. Había una comisión de propiedad intelectual en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y crea una sección segunda. Objetivos de ese órgano administrativo, y muy importante, no lo digo con descrédito ni nada, ni desprecio a la administración, que tiene su misión que cumplir, etc. Sino, función, interrumpir la prestación de un servicio de la sociedad de información que vulnere derechos de propiedad intelectual. Es decir, cortar el acceso a Internet cuando se demuestre que eso es ilegal. Y 2, retirar los contenidos que vulneren los derechos de propiedad intelectual. Se dirige única y exclusivamente a prestadores directos o indirectos que actúen con ánimo de lucro o hayan causado un daño patrimonial. Aquí vemos si van los niños o no, etcétera. Es un problema de delimitación del ámbito subjetivo de aplicación de esta llamada Ley Sinde. Otro elemento de la ley. Los miembros de la Comisión de Propiedad Intelectual son el secretario de Estado de Cultura, un miembro del Ministerio de Educación, otro del Ministerio de Industria, otro de Presidencia, otro de Economía. Es decir, un órgano administrativo. Es verdad que al más alto nivel, pero no deja de ser a nivel político. Y entonces es la decisión, digamos, ahí con un amplio margen de intervención, de discrecionalidad, y es importante a los efectos de control. El procedimiento no lo estableció el procedimiento administrativo, sino que es un procedimiento que fue el que se
desarrolló a través del reglamento de la ley Sinde, o le llaman algunos el reglamento del ministro Wert, pero que no tuvo ninguna, solamente le cambiaron el nombre de los ministerios y luego es el reglamento que había adoptado el anterior gobierno. Se aprobó el 30 de diciembre del año pasado y entrará en vigor el 1 de marzo de este año. Por tanto, si la ley se aprobó el 3 de marzo del año pasado, tardamos un año en ver la posibilidad de aplicarlo. Yo, en otras conferencias, hace más de un mes, utilizaba la expresión, la ley Sinde fue un brindis al sol. Ahora parece que, después de un año, parece que puede ser algo más. Vamos a ver. Se establece un procedimiento que solamente recuerdo que hay una fase preliminar, que es para conseguir, si es necesario, la identificación del autor de las descargas. Es decir, la SGAE conoce que hay alguien a tal hora, etc. Pues, pero claro, no sabe, no puede ir allí o no tiene manera de enterarse cómo es. Puede hacer un requerimiento, una solicitud a través de la Comisión de Propiedad Intelectual, a través de este órgano administrativo, que es el que se encarga de solicitarla, por ejemplo, a Telefónica. Y si no hay colaboración voluntaria de Telefónica, es cuando requerirá o necesita pedir autorización judicial para que el juez autorice a que Telefónica entregue los datos personales que afectan obviamente a la privacidad de cada uno de los ciudadanos o en caso de las empresas. O sea que todo esto pasa primero por una vía administrativa antes de ir sí, a sí. Y entonces la vía administrativa hay puede haber un primer problema, que no sabemos quién es. Tenemos todos los datos, porque tú ves cuando te lo descargan, etcétera, de qué día, qué hora, etcétera, pero no sabes quién está detrás. Entonces, para conseguir eso, lo haces a través de la sección segunda de la comisión, de este órgano administrativo. Y entonces el órgano administrativo lo que utiliza siempre en estas vías es un poco disuasorio. Oiga, entrégueme tal. Si te lo entrega voluntariamente, se acabó. Nada, ya tenemos los datos de aquel contra el que luego puedes dirigir. Pero si no, entonces ya necesitaría la autorización judicial. Si lo entrega, no quedamos que estaríamos violando la ley. Eso bajo su responsabilidad. Solo podría facilitarlos en caso de procedimiento penal. Sí, por ejemplo, podría. Pero si pica. Claro, sí. Pica, No, pero eso sería otro problema cuando aparezca el señor. Claro, es decir, a mí me lo piden, etcétera. Telefónica a lo mejor dice que sí, eso no lo sé. Pero ese es uno de los problemas. Segundo, con esos datos habría y claro, que tengamos todos los datos de quién es, etcétera, habrá que demostrar y decidir que efectivamente las descargas son ilegales. Y decidirlo así. Y sería la propia comisión administrativa, el órgano administrativo, el que decidiría si hay o no hay descarga ilegal. O sea que también es ese órgano administrativo el que se pronuncia sobre la legalidad o ilegalidad. Claro. Pasa que revisar En vía administrativa. Y entonces, una vez que eso, pues lo que dice Ramón, tiene que revisar. ¿Por quién? Por se me olvidaba decir, el primer juez que interviene eventualmente para autorizar el acceso o para que se entregue es el juez central de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Esto es importante tenerlo en cuenta. Segundo, para revisar lo de si es legal o ilegal la descarga, que es lo que tiene que decidir o por ejemplo no pronunciarse y en el cabo de 3 meses y acudir, es la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, el superior jerárquico del juez central, para decidir lo de la legalidad o ilegalidad. Pero como esto tiene que ir muy a prisa, ya habla de 48 horas, de 3 días... Ya llevamos como 6 meses con eso. Más o menos, claro, cada uno, luego vamos a... Urge, porque el objetivo es eso, es cesar, o sea, impedir, cortarle el acceso a Internet o retirar los contenidos, y eso urge. La posibilidad es de hacer una ejecución forzosa provisional. Y entonces, para cortar el acceso o para retirar los contenidos, la administración no lo puede hacer. Y entonces, lo que hace, lo que hace es, para ver si pica, es requerirle, oiga, hemos dicho que eso es ilegal, retírelo inmediatamente. Y claro, la acción, ay, sí, qué miedo, imagina, los niños, sí, por Dios, tal. Se acabó, conseguido el objetivo. Pero si en vez de ser Emilia es Ramón, Antonio, a mí, vosotros, vamos por aquí. ¿Cómo que? No, hacerlo. No. Y entonces
¿cómo hacemos que Antonio cumpla? Emilia cumple, buena ciudadana, Antonio es buen ciudadano porque ejerce sus derechos, dice, yo no. Solamente de manera provisional podríamos cortarle el acceso y retirar los contenidos con autorización judicial. Segunda vía, que vamos al juez. Juez central de lo contencioso administrativo, un procedimiento muy rápido, etcétera, no sé, con lo rápido y tal. Sí, bueno, al final... Porque no está desarrollado el procedimiento. Bueno, no, pone que menos, pero bueno, el problema es como nosotros nos llegan muchos casos, por ejemplo, de autorización para entrar, para derribar un muro y tal. Y claro, y llama la secretaria, David, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que nos acaba de entrar acá. Bueno, urgentísimo. ¿Qué pasa? No, es que el muro y tal. A ver, pero ¿cuándo empezó el procedimiento? Y ves que el procedimiento empezó hace 3 o 4 años. Una perrera que había que tirar y tal, no la tiraron. Y viene el ayuntamiento presionando. Bueno, podía ocurrir. Yo no digo nada, esto que quede entre nosotros y que no salga de eso. Eso, de todo lo que está saliendo. Que lo está yendo todo el mundo. No, yo creo que no. Ramón me aseguró que era confidencial. Urbi et Orbi, está como cuando habla el Papa. Y entonces, la segunda autorización es para algo provisional. El juez le pide, vamos a retirar los contenidos que colgó Antonio, o vamos a cortarle el acceso a Antonio. Y la decisión final la tendrá el juez. No será como eso, las autorizaciones de entrada, que por tradición, los jueces no entramos, digo, bueno, parece que está todo bien, que le tal, que este no recurrió, etc. Pero ojo, no nos olvidemos que lo que planteaba Ramón al principio, lo de legal o ilegal, porque lo dice la administración, pero a lo mejor no. Vamos a ver qué dice la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Podemos plantear unas medidas provisionales, o provisionalísimas, cautelarísimas, y tal. Pero claro, cautelarísimas. Si el otro juez conociendo, etcétera, lo veo un poquito complicado. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, se está solapando la actuación de manera que hay una interacción, no me atrevo a decir, por si acaso esto es público, que hay un solapamiento entre jueces que puede crear, digamos, una cierta desazón y que algunos, que podrían ser como Antonio, pueden aprovecharlo de una manera, llevar, digamos, el agua a su molino. Otros no, porque ya accedieron, en el caso de Emilia, y cumplieron, y entonces se resolvió. Y la ejecución forzosa es una ejecución provisional, porque a lo mejor lo ejecutamos y luego se demuestra que no es nada ilegal, que era todo correcto, etc. Concluyendo, el desarrollo vertiginoso de las tecnologías es un problema para el legislador, y es un problema para la interpretación judicial, comprender el alcance real de la tecnología. Por ejemplo, pues qué es eso de un programa de filtrado y qué es eso de la libertad de expresión, sabemos qué es, los datos personales, pero claro, se plantea en un ámbito distinto. Yo siempre recuerdo, además aquí en la calle Uría, saliendo muy cerca de aquí, había una tienda, vine con mi mujer a comprar algo, etcétera, y yo estaba muy contento porque había comprado y tal, y había pagado ella con la visa, salimos y tal. Y empieza a sonar el pipi, pipi, oye, que te están llamando. Y mira, acaba de gastar usted una cantidad que no nos podíamos permitir, pero bueno, apareció allí una... ¿Qué es esto? No sé, debe ser un aviso. Pero miró para mí, ¿tú qué hiciste aquí? No, es que el otro día vino lo de la renovación de la tarjeta y dijo que si quería recibir el mensaje de la... Y eso yo creo que es interesante, ¿no te parece? Y dice, pues no, me parece muy mal. 15 días a pan y agua. Por interferir en su privacidad. Claro, es una cosa... Yo pensé que lo hacía bien, pero todo se ha dicho. Claro, que la tecla esa es una tecla que claro, la dabas o si no, no te dejaba continuar. Con lo cual, bueno, entonces aspectos de esos hay que explicárselos. Yo no los entendía. Después de 15 días no se me ocurre más ir a la visa y poner que sí, digo, no y no. ¿De acuerdo? Entonces uno va aprendiendo. Y hay que explicarle al juez qué es eso, al juez o al cliente. El cliente tiene que explicarnos cuáles son esos cambios. Por ejemplo, hay el lunes pasado, hubo una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en la cuestión de los GPS. Era la persecución de un delincuente, de la droga, etcétera, y que le pusieron, obtuvieron
autorización judicial para, digamos, seguirlo y vigilarlo durante 10 días. Un chip, una cosa. Exactamente. Y entonces, pasados esos 10 días, bueno, vamos a ponerle un chip aquí en el vehículo, en el automóvil de la esposa, de la mujer, que por cierto era en el Distrito Federal, en el distrito en Washington, sí. Y entonces salió, pero por otros estados, etcétera. Y 28 días estuvo con el GPS, claro, lo seguían fácilmente, sin moverse y tal. Ahora está allí, ahora está aquí. Y lo condenaron a cadena perpetua por tráfico de drogas, bueno, habían descubierto absolutamente todo, etcétera. Y el caso llegó al Tribunal Supremo. ¿En qué medida se puede utilizar un adminículo de ese tipo, un GPS, para intervenir en la vida privada, aunque sea la persecución, sin autorización judicial? Y este lunes, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, unánimemente, aunque cada uno por razones distintas, son 9 y siempre están 5-4, pero aquí todos dijeron que sí, es decir, que iba en contra de los derechos constitucionales y que iba en contra de la Constitución. Unos decían que por una razón, otros por otra, y tal. Y hay un caso en los Estados Unidos... Eso es perdona, yo creo que eso es fundamental, porque es una línea a partir de la cual, si el Supremo ahí deja... como tú bien dices, con los avances tecnológicos que hay hoy en día, cuando nos demos cuenta... Es el gran hermano. Claro. Efectivamente, Pues es el gran ojo, Sí, efectivamente. Entonces ahí en ese sentido, los americanos que tienen ese ámbito privado tan súper desarrollado para lo bueno y para lo malo, pero para lo bueno lo tienen súper... Ahí está, o sea, usted será un delincuente malísimo y tal y cual, pero tiene sus derechos. 1927, Estados Unidos, ley seca. Uno de los mafiosos, amigo de Al Capone, se va a una cabina de teléfono, empieza a llamar, oye, tengo aquí la mercancía, oye, tal, que estaba pinchado el teléfono. Llega el asunto al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no, porque está en la vía pública la cabina telefónica y tal, no vemos intervención ni nada y tal, por tanto, no, muy bien, además había que coger a esto y tal. 1967, dice, nos confundimos. ¿Cómo que no? Eso afecta a la intimidad privada, lo que dice Miller, es decir, es algo esencial, aquí no puede entrar nadie. Y que sea... Pero yo creo que el tribunal, es decir, el Tribunal Supremo recapacitó y lo dice continuamente, dice que tuvimos que cambiar porque nos dimos cuenta qué significaba una cabina de telefónica, aunque estuviese ahí, cómo seguía habiendo un ámbito íntimo, que era el que debía... Y entonces ahí dice, el Tribunal Supremo dice, nosotros no protegemos lugares, sino que protegemos personas. Entonces el problema no es que la cabina esté en medio de la calle, sino que protegemos a esa persona que llama. O sea que si hoy en día esa información la vas dando por teléfono móvil en plena calle, oye, que recoge la mercancía en tal sitio, sería lo mismo, y yo lo estoy oyendo... No, tú sí, sin autorización judicial, sin autorización. No, hombre, si tú lo estás oyendo porque estás al lado, no. Claro. Si eres policía y lo oyes, no lo oyes por teléfono. Lo oyes tú. Aquí el problema es si oyes... A eso me refiero, que lo digas tú. Vale. En el caso que iba en un autobús un chaval... No, vamos. Acabo de matar a fulanito en tal sitio. Claro, no. La policía al lado. Claro, eso. Yo dio un aviso a la comisaría cuando llegó, plajo, detuvieron. Hay escucha ilegal. No, yo entiendo que es diferente, claro. Claro, el problema es que no es escucha ilegal, sino que el otro es un bocazo y escucha ilegal es que tú le pones a un aparato y oyes lo que... Cosa que había ocurrido en la cabina. Y hay lo que ellos llaman en la jurisprudencia una expectativa de privacidad que tú supones y tal. Y entonces, es muy interesante el cambio. Obviamente también influye el contexto temporal, ley seca, años tal, pero también el conocimiento del aparato. Yo hasta que no me regalo el iPad y que estoy dándole ahí, pues no sabía muy bien cómo era. En poco tiempo uno es torpe, pero no mucho. Pues ya aprendes y tiene uno que saber cuál es la virtualidad que tiene ese tipo de aparatos y cuál es... Y es lo mismo, lo de las redes sociales, etcétera. Sabemos, y seguro que tienes niños pequeños, etcétera, cómo hay que tener muchísimo cuidado que no den todos sus datos, que no den sus fotos, que no den tal, porque, bueno, uno va con el tiempo. No sé si oísteis, perdona David, ayer salía un experto de estos en ciberterrorismo y robo de datos personales, etcétera, que viene, bueno, desde hace muchos años investigando
cómo nuestros datos se van pasando cuando metemos las tarjetas de crédito, etcétera. Y acaba de publicar un libro y lo venía a presentar a Madrid y le preguntaba a la periodista, pero entonces ¿usted cree que por mucho que vayamos y ponga, está usted en un sitio seguro, siempre hay posibilidad? Y dice, siempre, o sea, siempre. Estamos absolutamente desprotegidos. Tenga usted en cuenta... ¿Y Sitel? ¿Qué pasa con Sitel? Sí. Sitel es acojonante. Sí. Y la manera de actuar usando Sitel es: yo, policía, pido autorización al juez para usar Sitel, y yo, policía, soy el que te va a cortar las conversaciones y te las entregaré como me salga los huevos, sin ningún control. Incluido el rey. Puedes pillar al rey, por ejemplo, en las votaciones. Si yo cuando estaba hablando Es así. Un minuto y termino, sí, eso. Ponderación de derechos e intereses en juego. Es lo que nos sabemos hacer los abogados, los juristas. Derecho de propiedad intelectual, importante. Derecho de protección de datos, importante. Derecho de libertad de expresión, importante. Cómo se hace, etcétera. Lo que decía antes Ramón, el juez de lo mercantil número 5 de Madrid, primero concedió, luego denegó, pero podía haber concedido otra vez. Entonces depende de los intereses, etc. Soluciones europeas, ahora mismo no las hay. Solamente la jurisprudencia que nos indica por dónde. Lo que sí hay, unos límites. La directiva, insisto, de conservación de datos para delitos graves, pues creo yo, vamos a ver lo que dice el Tribunal de Justicia, pero creo yo que no se puede utilizar para otras cosas. La vía española, yo creo que tengo bastantes dudas en su diseño jurídico. No es sancionadora, toma partido por alguno de los interesados, no voy a decir cuál, pero es contra las... evidentemente. Bueno, parece que sí. Afecta, sin duda, a derechos fundamentales. La articulación administrativa y judicial es muy problemática. Claro. Y la autorización de la ejecución forzosa, con el control, etcétera, de revisión. También los resultados prácticos. Decía, desde marzo hasta ahora, nada. A partir de ahora es para cortar y para retirar, pero poco más. ¿Qué es? ¿Que no puedo abrir yo al día siguiente? Entonces, no sé si sea una vía muy interesante jurídicamente hablando. Sé que desde el punto de vista, por ejemplo, cultural, pedagógico, etcétera, es muy interesante. Este fin de semana veía, no sé, en el telediario, o el lunes, así, decía, cada uno con sus intereses, el propietario, el gerente de Filmin, que es por lo visto, decía que había notado, al detenerse a los de Mega Upload, que había notado un incremento del 10 o el 15%, bueno, puede decir el 100% de descargas legales, previo pago, etcétera, y que está... No sé si será así o no. Yo le preguntaba en casa, yo soy muy crédulo para todo, pero a veces tengo allí una compañera, pero eso, oye, cariño, ¿esto qué te parece? Mentira. No lo sé. ¿Tú piensas que puede ser? Pero podría ser un elemento interesante. Es decir, nosotros en el café, que vamos a tomar el café, ya alguna compañera me dice, muy buena jurista y tal, me dice, oye, tendré que decirle a mi niña que no vaya tal. Deja, sí, no sé, pero parece ser que tiene un efecto, digamos, edificante, ¿no? Didáctico, no, sí, edificante, ejemplarizante, sí. La pregunta es, a lo mejor es lo que pretende esta ley Sinde, pues que todos seamos más buenos, pacíficos, que tal, que a lo mejor lo consigue. De todas maneras, yo, como os decía que esto venía en honor a Justiniano y sobre todo a Gerardo Turiel, yo creo que hay que volver a los clásicos. Es decir, la vía civil es muy, muy interesante, la vía penal es muy interesante, así además no nos traéis trabajo al contencioso. De todas maneras, la pregunta tan directa que me hacía Ramón sobre cuáles eran mis inclinaciones en este punto, en otros los tengo muy claro, pero en este punto también, te voy a ser claro. Los jueces debemos ser prudentes, no podemos ser románticos. Ahora también, te digo, si todos los capitanes que navegan por el mar son como los del Concordia, como Esquetino, yo me paso al mando de los piratas, al mando de los piratas. Muchas gracias. No, que ahora en el Facebook y tal, yo he visto a un montón de gente decir a Mega Upload muerto, Pfizer puesto. Que es
que ocupa su lugar. No, bueno, lleva ya tiempo. Sí, pero viene a ser lo mismo. Pero tiene exactamente lo mismo. Viene a ser lo mismo. Es que lo que es lamentable es eso, que haya gente que se está haciendo multimillonaria a costa de esas cosas, ¿no? Sí. Pero Pues eso, sí, pero vamos a ver, eso vamos a ver. no se puede evitar en así. beneficio de todos los ciudadanos. Exacto. Eso es Eso mentira. es verdad. Vamos a ver. Es mentira a los cojones. Yo- Eso es verdad. Habla bien, Habla bien, está muy chico. bien. Vamos a relajar, Que no estás en un bar. Gente de- Caray. Yo particularmente estoy a favor de la libertad, por encima de todo. Creo que es el derecho más importante de todos, por encima de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene formas, a mi modo de ver, de protegerse. Lo que no puedes es evitar que la tecnología, que va tan deprisa, pues haga lo que tiene que hacer. Hay formas de protegerse. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, hace 3 o 4 años, el mundo saca unos vídeos de óperas, y los vende a 1,5 con el periódico. Hasta ese momento, los DVDs de óperas no conseguías ni uno por menos de 40 euros. Con lo cual, porque entrabas en la red, bajabas, tal y cual. Una forma de protegerse es bajando los precios. Es decir, estamos en el mercado, la propiedad intelectual está en el mercado. Resulta que la red es tremenda y me puede afectar enormemente a mis derechos. Bueno, bajamos precios. Yo no estoy de acuerdo. Baja los precios. O sea, sí estoy de acuerdo en bajar los precios, ¿eh? Digo, Pues sí, claro, depende. digo de lo que no estoy de acuerdo, que sea una cosa tan sencilla y tan simple como tú la enfocas. Y eso porque no nos tocó a nosotros. Imagínate que todo eso que se hace a través de la red tocase al trabajo de los abogados. Es decir, que no hiciera falta un abogado para nada. Hacer una demanda. Pero ¿no? que sea en pie, Bueno, perdona, voy perdona. más Antes de ¿Cómo que- defines tus Voy más derechos? lejos. ¿Cómo defines tus No, derechos? lo Lo dijo dijo- la conferencia trabajando tú mejor, o sea, eso es la Voy a competencia. ponerte otro no, ejemplo. no, Voy a ponerte otro ejemplo. Lo dijo No tenemos una Roca amiga que bajamos los Yujet, precios. lo dijo Tenemos- Roca Yujet. Tenemos un amigo que es compositor, Yo no estoy de acuerdo para nada. compositor de música clásica, que va a terminar una ópera. ¿Qué más quisiera este hombre? Que se la Que descarga. se Que me descargara su música. Yo mismo, yo estoy encantado que me O lea. sea, que vamos a ver. Vamos a ver. No, pero en el momento que le descarga mucho y eso ya... Vale, pero en ese momento Como lo la que tienes gente que que tener pone su es música una para que la descargue. plataforma en la que puedes Exactamente, no te la ofrecer están tu robando, música, la estás tú pero poniendo barata, al a servicio. Hay muchísimos Apetecible. grupos que En ponen su iTunes te venden música. las canciones a euro. A euro. Una Y canción. pero hay, es decir, pero tú Eso ponte, vale pero tú 12 ponte Eso, en, eso es proteger también mis derechos, Eso es porque están carísimo. tomando el pelo. bien, pero Y ponte en hay el que caso, proteger eso. ponte en el caso del autor, es decir, que escribe un libro, que hace una composición Si y dice, tú bueno, quieres, lo yo pones tengo y ya derecho está. a beneficiarme de esto porque es mi trabajo de muchos años, Sí, sí. he invertido mucho dinero, mucho tiempo y de repente ves que lo saca todo el mundo gratis y digo, eso es una Vamos a burla ver. y es un insulto Acabo de poner a... un ejemplo. iTunes, que es un Sí, sí, de sí, sí. Apple, ¿no? Cada canción te cuesta €1. De forma que un disco de 12 canciones son 12 euros. Oiga, ese disco lo compras en el Corte Inglés y ya no venden discos porque ya no se venden No, discos. no es compatible. Lo compras por 10 euros a lo mejor. Claro. O sea, está fuera del mercado. Fuera del mercado. Está fuera del mercado. Bien, pero eso es un problema de iTunes- iTunes. No, pues No. es lo que yo digo, es que los propietarios intelectuales tienen que lograr que sus productos estén a un precio asequible, porque Y que si tú no, vayas no los compra a- nadie y te lo van a descargar Bien, ilegalmente. entonces el tema es, yo soy escritora, y yo prescindo de todo tipo de intermediarios. Quiero que ofrecer mi libro a través de la red. Y lo ofrezco a €1. O a 20 céntimos. Bueno, a 20 céntimos, me da igual, o a 5, o sea, Sí, me da sí, lo mismo, claro. a lo que sea, le pongo un precio, el que yo considere, siempre que sea bajo, lógicamente, ¿no? Y bien, entre todos los que estéis aquí, todos los que leéis el libro, pagáis los 20 céntimos y se acabó. Ahí no hay ningún problema. El problema no es de la relación, tal y como yo lo veo, entre el creador y su público, bien, aunque aquí sea a través de la red. El problema es que hay unos intermediarios que lo que montan, es, yo como el lenguaje informático no lo conozco, montan no sé qué chiringuito ahí, o sea, por eso se Sí, llaman, sí se por eso se llaman entiende. piratas, Claro. porque Y están empobrecen al autor. cogiendo las creaciones musicales o artísticas de otras personas, las ponen ahí, como en una cueva, y Eso tú vas es un y vas a coger enriquecimiento de la injusto. cueva. Y mientras tanto, cada vez que tú entras a la cueva, ahí sí dejas un céntimo. Como entran 200.000, al final tienes una casoplón estupendísimo. Porque la prueba está además Pues en no, que o hay sea, no. determinadas... Pero luego vas y me pides que te descargue a Pin Martini. No, sé te lo qué. dije, no, cuidado, Tu mujer. cuidado, yo eso lo hice
3 veces al principio porque lo hacía todo el mundo y nunca más lo he vuelto a hacer. Jamás. Porque estoy en contra de ello. ¿Has disfrutado de películas que yo me he bajado y luego os he pasado? Seguro. Es que... Bueno, pero ¿qué quieres? ¿Trasladarme a mí el problema? No es esa la cuestión. Es que yo no creo que lo que hace Antonio sea ilegal para nada. Pero que yo no estoy diciendo que es lo que hace... ilegal Megablog. Exactamente. Exactamente, el problema no yo no lo veo Otra cosa es que Antonio baje la película y la ponga a la venta. O coja 14 negritos y los ponga. Pero yo creo que el tema está bastante centrado, ¿no? En la cuestión, porque la ley SINDE, por lo que he entendido, que no sé si lo he entendido muy bien, contra lo que va es contra, no contra ti o contra mí, que vas a un sitio a bajarte no sé qué, sino contra el que se está enriqueciendo de todo eso. Pues a mí me parece bien. Pero la manera de ir es peligrosa. Exacto, porque lo haces a través de los usuarios. Es muy peligrosa. Bueno, yo la manera no sé cuál es, pero yo entiendo que hay que meterle mano a eso. No puede ser que personas se lucren de las labores artísticas o creativas de otra para felicitarlo al consumidor, que eso me parece fantástico. Porque es lo que decías antes, que más quieres que te lean tropecientos mil. No, hombre, pero yo quiero que me lean muchos para que el próximo libro que salga por fin me genere algo. Eso es, exacto. Pero si lo pueden bajar gratis, sí, pero si lo pueden bajar gratis, ¿por qué lo van a comprar? Claro. A ver, Lino. Yo creo que tiene difícil solución, porque esa persona que está en medio, que es la que se está lucrando, si no existiera, no tendrías capacidad de descargarte esos contenidos. Y, por ejemplo, si yo mañana me bajo el último libro de John Grisham, ¿por qué tengo que pagar por él lo mismo que me va a costar en el Corte Inglés? Sí, yo creo que el papel... Lo mismo, no, pero €1, por ejemplo, sí. Pero es que si fueran las cosas a €1... Mi tío acaba de hacer un libro, está jubilado, bueno, por entretenimiento es un libro. Pues él está encantado de que estuviese en la red y todo el mundo lo pudiese descargar gratis. Bien, pero sí, es lo que decíamos antes, ¿no? Tú, voluntariamente, tu escritor, pones tu libro ahí. Bueno, pues no hay ningún problema. Pero que quiera, o tu ópera, el que viva de eso, claro, o tu música, porque quieres que lo vea la gente para darte a conocer o para ver lo bien que escribes, pero lo pones tú voluntariamente. Y yo creo que aquí se está hablando de otra cosa, no se está hablando, vuelvo a decir, en el interés que pueda haber entre el consumidor sobre la obra que musical o artística que le pueda gustar, porque eso es magnífico y fantástico, y además lo acerca a todo el mundo. Todo eso es magnífico. El problema es que hay alguien que esté aprovechando eso para lucrarse. Yo exacto como lo veo. Otro problema. Muchas veces las páginas que tienen los contenidos no están en España o no están en Estados Unidos. En este caso se consiguió entrar a Megablog porque se tenía un servidor abierto o un repetidor o como se llama en Virginia. Vale. Pero yo aquí puedo entrar a una página de Botswana o una página española me puede poner un enlace de una página de Botswana. Sí, hacen maravillas, claro. No, claro, no, es que hay que tener muchísimo cuidado con las cosas que se dicen, porque en Botswana sabe Dios lo que pensarán del derecho internacional y del derecho propio que tendrá relativo a la propiedad intelectual. Si yo, por medio de una página española, me derivan a un enlace de Botswana, ¿qué responsabilidad tiene la página española? Esa es otra de las cuestiones que es el problema. La ley de la sociedad de servicios de la sociedad de la información establece unas cláusulas, tiene varios artículos, eximiendo de responsabilidades, etc. El problema es que... Pero tú eres conocedor cuando estás poniendo el servidor en el enlace. ¿Pero tú por qué sabes que es ilegal? ¿Es lo que dice No, yo no digo... No, pero el que... Pero el servidor, ¿eso por qué sabe que esa de Botswana es ilegal? A lo mejor Según en su la país SGAE, nosotros somos unos piratas. Claro. Porque según nosotros la SGAE, pues no te cuenta. Somos otros piratas. Esos son más piratas pero ellos han una conseguido que regulen a su favor. Y nosotros no. Y nadie De todas maneras, yo lo que sí tengo que decir es que existe, vamos a ver, tenemos una mentalidad que yo creo que tenemos que cambiar. Es decir, Por supuesto. El King Dot tiene toda la pinta de un delincuente, ya lo tenemos tal, todos vimos los coches que tiene, las mansiones, etc. Pero eso es lo mismo que el alunizaje en el Corte Inglés. Pero el que entra y roba un bolígrafo son 80 céntimos y tal, eso está mal. También, eso tenemos que tener conciencia de ello. Lo que sí... Yo no estoy muy de Yo estoy totalmente de acuerdo. Un cambio de mentalidad es lo primero. Yo digo, yo estoy a mi disposición. El ordenador que tengo aquí, que me costó 100 euros o 500 euros, y con internet. Yo después de una película voy y la veo. Y ya está.
Aquí va a decir, mira, que no puedo Ya, pero hacer ellos te eso. dicen que No aunque lo dices, seas- te lo dices tú a ti mismo, A ti mismo. que es lo que No, está no, diciendo. no, No puedo ver una no, película no, o no debo de ver una no, película si no pasa por algo que proteja Sí. el Yo creo que el- es un cambio Lo de que mentalidad lo en que todos. sucederá La propiedad si no- intelectual. Comerciantes. Sí, lo que sucederá si no es lo que está sucediendo, que es que ya no hay producciones para grabar discos ni nada de todo eso. Bueno, porque sí, es que no. en el sur de Iglesia no venden discos. No, estás muy confundido. Sí, sí, sí. Ya no hay producciones, No, hay producciones 24. para que se interpreten Sí, 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 óperas sí, sí, sí. en Hay una conciertos, santería. pero las grandes producciones que se hacían única y exclusivamente para ser grabadas en disco o en DVD, Que tendrán que que cambiar y comprábamos y mejorar. tal. Yo creo que la Bien, pero yo ahí no veo tanto el problema tampoco. Los No, tiempos cambian y cambian tienen cada que cambiar, día, y tienen que cambiar ciertas pero que cosas. Yo no Bueno, digo que no te tengas sí. que adaptar, sino que los que primero pedimos Porque ¿por qué te descargas, bajar- Emilia? Porque el cine se ha vuelto carísimo. Porque a mí me encanta Eso ir sí al es cine y la importante, tradición del cine, pero claro, cuando yo al cine y yo con mi familia me cuesta 50 euros, Claro, Sí, sí. pues digo, pues no. pero si no, yo Si me costara 3, probablemente me daría igual que me lo pudiera descargar. Es lo que digo yo, es el mercado. Eso es verdad. Bueno, pero estamos todos metidos en el mercado. Ahí está. Hay, por ejemplo, un Pero- O elemento... compraría el libro, Sí. el disco. Por ejemplo, lo de nadie duda de que las líneas estas de low cost pueden hacer los Claro. precios que estimen convenientes y Es que tal. son- Pero tú vas, pagaste 50 euros o 150, tienes al lado y pagó 3 euros. Se te queda la cara de tonto. sí. Claro. Y entonces es una sensación de decir, Me están timando. sí, te están timando y tal. Y es lo mismo, es decir, Claro. tú eres legal, descargas, pagas el euro, pero Antonio es que no paga nada. Claro. Y lleva ahorrándose de tal. Entonces, no lo sé, es Estoy a que... favor de Antonio. Y siempre y cuando pueda lo seguiré haciendo. Sí, no, no, yo digo que no. Porque una Y canción yo, no es una calidad. públicamente no podría decirlo, pero Una vez. lo que me da una y más. No, es un problema social importante. Desde Yo luego. creo que sí. Desde luego. Es un problema jurídico con una solución muy Compleja. complicada. Y entonces, bueno, parches como... Yo, por ejemplo, la de Isinde, pues eso, lo ves que no se sostiene. Lo que tratarán de hacer es conseguir al año 3 o 4 supuestos que sean importantes, que no serán nunca los niños los que estén en un domicilio ni nada, y ponerlos ahí en el candelero y a ver, vamos, que la gente vaya cambiando. Insisto, que vaya cambiando un poco. Oye, mira, procura, si te bajas una canción, sí, pero no todas. Eso no lo veo posible. ¿Eh? No lo veo posible. Pues no sé. No, Es que en cuanto al problema jurídico yo creo que tiene difícil solución, porque que más da que aquí en España es una ley muy restrictiva, esa página en la cual se pueden descargar los contenidos, en vez del punto .es, le pones punto .in o punto Sí, sí, eso .a o Yo punto puedo .com. llegar a esa página desde... Entonces la normativa española ya no puede ir ahí, ya está. No, yo Es dominio español. no recuerdo muy bien, pero cuando estaban haciendo un debate... Estábamos todavía en directo. Sí. Ya. Un debate sobre esto de las descargas ilegales, etcétera, pues, en la radio, en la televisión, etcétera, uno que invitaron allí en un momento cambió todo lo que tenía puesto en una dirección a otra, pero vamos, en 2 segundos. Los que hacen virguería, realmente... Pero es que yo creo que esto de los discos y los libros ocurre también con la ropa en internet ahora, que también pueden protestar los fabricantes. Ahora tú puedes comprar una misma marca Sí. tres veces más Más barata. barata Otro día que el precio. salían los Sí, comerciantes diciéndolo, y una señora de Oviedo, además de una tienda aquí, decía, es que yo compro un vestido de niño a tanto y a la semana lo veo en internet al 25% más barato. Sí. Llamo al fabricante y me dice, a mí me lo pagó, como si lo quiere regalar. ¿Cómo luchas contra todo eso? Es exactamente igual Muy que los bien. discos, que las descargas de... Pues ahora es... Lo que de están internet cambiando mucho las cosas, es una desde competencia luego. tan Sí, sí, brutal sí. que es muy Y yo complicado. digo otra cosa, el incidente de la semana pasada del FBI con Bernard Bloch me parece una invasión de territorio. No, pero aceptada, Absolutamente. aceptada. Bueno, Ah, bueno, pero una vez que la acepta ya no es invasión. Pero, oiga, ¿qué es eso? Es una invitación a la ley penal, en mi época era territorial, ahora Ya, ya sí que ya no. ya. Pero esa Si cuidado. Nueva Zelanda se pliega a los... Sí, ya eso está, es. no hay más. Llama al embajador, dice, oye, tenemos que arreglarlo. Y otra cosa, nosotros, Nino, tú y yo, tenemos 26, 27. 17 que mujeres o Años. años. Hijos. Nosotros nos hemos educado en esto ya. Sí. Nos Sí. hemos Sí. educado. Sí, es verdad. A mí, es verdad. este me arengaba y me decía, bájame esto y bájame Sí, esto sí, otro. pues O sea, vaya padre, vaya padre. No, pues oye, Vale, me parece muy ejemplar, normal. ejemplar. Y ahora de repente, 10 años después, tengo que... Justificar. Lo entiendo, o sea, y asumo que estoy quitándole dinero a algún productor de Hollywood Tú o a no, algún tú productor... no. Tú no. Cada vez que la veo entiendo que sí, porque No. debería de pagar por verlo. Sí, Pero lógicamente ya me educaba así. ya, bueno, pues no sé. O tenéis que invitar a un psicólogo aquí a que nos explique los cambios de mentalidad y, claro, un jurista es en lo que hay, las vías para eso.
Es que además es tan fácil, solo hay que dar un botón. ¿Hasta qué punto una canción que está en YouTube, que yo la puedo escuchar legalmente, la ha colgado Sony la cuelga en YouTube, yo ahora puedo coger la última canción de Coldplay, de cualquiera, y escucharla legalmente, la han colgado ellos. Sí. Y me puedo bajar un programa y descargármelo. Sí, hay consentimiento, ahí sin ningún Y problema. descargar Eso, la misma ¿no? canción ilegalmente. Y descargas. ¿Y qué diferencia hay entre descargarla desde YouTube? Dilo tú mismo, contesta No, tú mismo. ninguna. No hay ninguna diferencia. Yo, por ejemplo, tú me tú sabes- pides el teléfono, yo te lo doy, y me lo pide Ramón y digo, no, mira, a ti no te lo doy. Claro. Claro, y va Ramón y me Ay, agarra por el cuello y me lo quita. Claro. Pues él comete un delito y tú no. Claro, tú mismo tienes que contestarte a eso. En un sitio lo tienes legal y en otro lo tienes ilegal, pues ya Claro. está. El coste es el mismo y el esfuerzo es el mismo. No, Bueno, no, no, pero estamos hablando de eso. No, no, yo creo que... ¿YouTube te permite descargar? O sea, que te está... ¿YouTube que te permite descargar? Ah, bueno, pues ahí descargas y ya está. Y en YouTube hay colgadas películas también. Bueno, pues Sí, las sí, coges bueno, ahí. aparte Es de- el ejemplo que Bueno, acaba... bueno, por lo menos la buena fe... Es el ejemplo que acaba de poner, a uno se lo das tú gratis y otro no te lo quiere dar, Claro. pues vete al que te lo da, si pasa que no te lo quiere dar estás cometiendo un delito. Sí, sí. No, de todas Y maneras- las conclusiones serían muy difíciles de... No, conclusiones, yo creo que es un debate abierto. Por eso está bien Y tu dentro de postura unos cuantos años Sí, estamos podemos ahí vernos plenamente. aquí otra vez y 30 Sí. años, oye, ¿qué? ¿Cómo? Y a ver, Antonio Rico con la tal, y uno venga poniendo sentencias sin parar, ¿verdad? Pero a gusto, a gusto. Y yendo por la vida como de legal, que también... Bueno, el próximo día será el día 3 de febrero, que vendrá nuestra compañera de Bruselas, Isabel Jiménez Rojas, que es del despacho de UGGC y Asociados, no sé si te suena. Bruselas lleva 30 años, aunque la casa madre está en París. Y vamos, me contó hace 15 días que van a cerrar la oficina de Bruselas, así como la de Marrakech y unas cuantas más por la puñetera crisis. Y nos va a hablar de la coordinación de los sistemas de la seguridad social en la Unión Europea. Ese mismo día,